participación hoy, su asistencia en este evento, que es el gran lanzamiento de Chuzadas. Agradecemos a los presentadores Piedad Córdoba e Ignacio Gómez por acompañarnos hoy en día en este lanzamiento tan importante para nosotros. Ahora daremos paso a Julián Martínez, quien comentará un poco sobre su libro. Les recomendamos que por favor apaguen sus celulares o los coloquen en vibrador y los esperamos hasta el final. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Julián Martínez, yo soy reportero de Noticias 1 y pues con mucho agrado hoy les estoy presentando el libro Chuzadas, editado por Ediciones B. Es un libro de 10 capítulos, 317 páginas, que cuenta los hechos que rodean el escándalo del DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe. Y pues estamos acá con dos personas que son personajes del libro, pero que no solamente, fueron víctimas de unos hechos, sino que en el caso de Piedad Córdoba, creo que los hechos que rodean el caso de ella son muy importantes de visibilizar, en el sentido en que el libro hoy en día constituye como una contribución a la memoria, pero también como una oportunidad para comenzar la reparación del buen nombre de las víctimas. Y en el caso de Ignacio Gómez, Nacho, digamos que es mi jefe en Noticias 1, pero él está aquí a mi izquierda porque la manera en que se investigó el libro, la manera en que se reunieron las pruebas y se consolidó la investigación, digamos que es un homenaje a lo que yo le he aprendido a él como periodista, y siempre va a ser un orgullo poder afirmarlo, porque yo jamás pensé que iba a poder consolidar un libro, pues digamos que en este momento en mi vida, pero también aparecieron muchas manos como Alfonso Carvajal, quien me insistía en que hay que hacerlo, que era un tema importante. Y pues digamos que ese tipo de personas que me apoyaron y me aconsejaron y me regañaron en algunos momentos, pues hoy estamos consolidando una investigación y presentando una investigación que está haciéndole un aporte al país, pero yo quisiera que fueran, digamos, los protagonistas del libro quienes pudieran compartir un poco cómo han sentido la investigación y sobre todo que pudiéramos contar un poco qué fue lo que vivieron, y podríamos, digamos, empezar con Piedad Córdoba, que Piedad, pues digamos que mucho antes de que el expresidente Uribe llegara al poder, ella venía siendo objeto de una serie de seguimientos y una serie de amenazas. Entonces, como inicio quisiera compartirles que el 21 de mayo de 1999, cuando 3 meses antes de que mataran a Jaime Garzón, a Piedad Córdoba la secuestran, y precisamente la persona que es señalada de haber secuestrado a Piedad Córdoba es la persona que el presidente Uribe pues nombra en el DAS como su ficha para que cree el grupo ilegal de inteligencia G3 y que termina ejecutando pues una serie de atrocidades. Para terminar la introducción, digamos que hay una particularidad con Piedad Córdoba y con Nacho, y es que el 30 de abril de 2004 ellos dos estaban en un evento muy parecido a este en la Universidad Nacional, y las cámaras y los asistentes, algunos de ellos eran detectives del DAS, que fueron a transcribir un poco el pensamiento de ellos para llevarle al presidente: mire, Piedad Córdoba dice esto, Ignacio Gómez dice esto, y así elaborar perfiles y campañas de desprestigio, porque lo importante del texto es que les va a contar a ustedes que esto no es un tema de una interceptación ilegal, que ese es el delito menos grave del libro, sino que son personas que son víctimas de una campaña de desprestigio, pero que aquí están frente a ustedes y continúan haciendo patria. Entonces yo quisiera, Piedad, que comentaras un poco cómo fue pues esa situación de 8 años y que de alguna manera no ha terminado, pero cómo ha sido esa campaña de desprestigio y uno seguirle dando cara a la gente, y muchas veces esas personas, digamos, haciendo comentarios un poco desobligantes. Bueno, Julián, muchas gracias. Un saludo muy fraterno a todos y a todas, y con mucho cariño a Nacho, con quien hemos tenido oportunidad de vivir muchas cosas juntos en el trabajo que significa para este país la defensa de los derechos humanos. Pero quiero antes
recordar algo que parecía como una cosa del destino. A mí me secuestran un viernes y nosotros dos estuvimos juntos en una audiencia pública que le hicimos a unos jefes, a miembros de la policía y militares por la cantidad de amenazas, pero también de denuncias que hacían los activistas de derechos humanos en Santander y el norte de Santander, y fuimos al sur de Bolívar a una audiencia. Cuando regresamos a Bogotá, yo me vine en un carro todo destartalado con Nacho, que casi que había que empujarlo pues para que caminara. Era un carro de esos que nos daba el DAS, y resulta que Nacho me dice en un momento determinado: yo me voy a bajar de este carro, pare aquí. Yo le digo: ¿por qué te vas a bajar, Nacho? Me dijo: no, me bajo porque nos están siguiendo. Le digo: ¿cuál nos están siguiendo? Esa paranoia. Al otro día me secuestraron a mí. ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, yo quiero primero que todo agradecerle a Julián, en nombre mío, de mi familia y de todo el equipo al que yo pertenezco, realmente este trabajo tan enjundioso, agradecerle desde el alma, porque ha sido también la oportunidad no solamente de que se conozca en este país todo lo que ha ocurrido en estos últimos tiempos, sino también una manera y una forma de reivindicar mi nombre a partir de lo que ha sido, yo creo que de las persecuciones más feroces y feraces contra quienes levantamos la bandera contra las injusticias. Yo trabajé el libro con mucha seriedad, me he dedicado inclusive a donarlo a muchas personas aquí y fuera del país, porque creo que esta historia tan oscura y tan nefasta no puede volverse a repetir. El libro Las Chuzadas del DAS, 8 años de espionaje y barbarie del periodista Julián Martínez, es un testimonio histórico útil para las generaciones presentes y las futuras, porque quizás sin proponérselo su autor, contribuye a la reconstrucción de la memoria histórica del conflicto armado colombiano y a conocer lo que ha sido el papel del Estado en crímenes como las desapariciones forzadas, la tortura, la amenaza, la invasión a la vida privada y el reforzamiento de odios y estigmas. La información que contiene el libro y que rigurosamente sistematizó el autor se configura como un conjunto de hechos articulados que llevan a quienes se adentran en su lectura a la necesidad de conocer más sobre lo que puede hacer el terrorismo de Estado y la ambición desmedida de perpetrarse en el poder para defender el estatus de quienes en este país, el status quo de quienes en este país no están dispuestos a construir un país democrático y libre. La narrativa utilizada no construye un texto único y continuo, permitiendo que a través de ellas se pueda imaginar el dolor, el terror y la desesperanza que vivimos quienes fuimos objetos del seguimiento y la tortura psicológica. El texto se constituye en otra forma de construir narrativas de memoria histórica sin tener que recurrir directamente a las voces de las víctimas, pero sí dejando que las voces de los victimarios hablen de su ignominia. De esta manera el texto será pieza clave para la Comisión de la Verdad que está ya acordada entre el gobierno y las FARC, Ejército del Pueblo. Victimarios como Marta Leal, como el Capitán Lagos, como Fernando Tavares, como Rafael García, como Jorge Noguera, La Matajari, Jorge 40, entre otros. A mi entender, esta forma de construcción de narrativas es extremadamente potente y debería ser realizada más a menudo, también como práctica académica, como interrelación y debate necesario que el país debe dar acerca de las responsabilidades de quienes por omisión o acción han activado la industria de la guerra, de los odios y de la estigmatización. La narrativa tiene un carácter construido y constructor de una verdad que se ha querido ocultar, pero que el país necesita saber no solo para la verdad, la justicia, la reparación a la que tenemos derecho las víctimas, sino porque esa verdad desvelada en el texto debe ser motor para hacer un compromiso ético inviolable. Estos hechos no se pueden repetir y no podemos dejar que vuelvan a suceder. En este sentido, el libro tiene un carácter productivo y potencialmente político. Hay momentos en la lectura del texto que se tiene la sensación de que lo que se está leyendo es una ficción, pero desafortunadamente para quienes somos víctimas de estos crímenes de Estado no es una ficción, es una dura y cruenta realidad que debemos vivir quienes con valentía y ética nos atrevimos a desafiar al omnipotente Estado y a las élites que no han tenido vergüenza para continuar con sus privilegios, así sea a sangre y fuego. La realidad narrada en el libro no obedece a hechos aislados, muy por el contrario,
son testimonio vivo de las arbitrariedades del Estado colombiano y la expresión grotesca y brutal de lo que fue la implementación de la política de seguridad democrática. Política que se fundamentó en el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, en el control militar de los territorios y en la defensa del Estado contra su supuesto enemigo interno, la oposición llamada terrorismo. Tres elementos fundamentaron la política: la red de informantes, 1 millón de informantes para vigilar y asegurar al Estado. El segundo elemento, la consolidación y la rehabilitación del territorio. Y el tercero, el estatuto antiterrorista. En esta dirección, el autor logra desvelar cómo las chuzadas del DAS obedecieron a un plan estatal con objetivos claramente definidos: eliminar física, moral o psicológicamente a quienes consideraban los terroristas. Para el cumplimiento de estos propósitos no se escatimaron recursos económicos. En el año 2008, el libro da cuenta de 4.700 millones de los que dispuso la señora María del Pilar Hurtado. Ni humanos para pasarse por la faja la Constitución entera con frases que hicieron carrera: voten antes que los metan a la cárcel. Como tampoco tuvo límites éticos para llevar a cabo alianzas con el paramilitarismo y el narcotráfico, ya sea para pagar favores o para llevar a cabo el mal llamado trabajo sucio. Su pretensión fue arrasar, aniquilar, generar terror y hacer desaparecer. Se sirvieron del DAS en cabeza de su director y sus sucesores, subrepticiamente y a la vez de frente a delinquir. Este organismo se encargó de acabar con lo que hasta entonces se conocía como Estado de Derecho, corromper la moralidad pública y crear una conciencia colectiva totalmente retorcida con respecto a la ética, la ciudadanía, la democracia. Volvieron canalla todo lo que fue sincero. La lectura del libro produce dolor, rabia e impotencia, pero también a quienes somos opositoras y opositoras es de un sistema político y económico generador de injusticias que elimina a sus contradictores y contradictoras, que arrasa los recursos que la naturaleza nos ha brindado, nos reafirma en la necesidad y el compromiso de continuar revelándonos y indicando que es posible un país a la medida de todas y todos. Muchas mujeres y hombres damos testimonio vivo que no se logró el exterminio deseado, gracias a la valentía, al coraje y al compromiso de quienes sobrevivimos, pero también de quienes desafortunadamente fueron eliminados y a quienes hoy rendimos memoria por su coraje. Porque a partir de ellos y con nosotros y con nosotras hemos vislumbrado un país y hemos seguido construyendo la paz en cada vereda, municipio y ciudad. Y ahora le podemos decir, como lo expresara María Elena Voz en la voz de esa gran cantautora latinoamericana: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio infierno fui, sola y llorando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobrevivientes que vuelven de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperado. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente que vuelve de la tierra. Bueno, muchas gracias. Oye, Muchas qué gracias bonito. por este país. No, Piedad, de verdad, qué bonito lo que acabas de hacer. Yo conocía la canción, pero en un cover de Ismael Serrano. Entonces no coordinaba un poco que una de mis mejores amigas, que es Pilar, me puso una vez esa canción cuando yo estaba sufriendo. Pero un momento de mi sale a vida. lo que está pasando en este país, ¿sí o no? Bueno, Bueno, yo me acuerdo exactamente de esos 4 días en relación con Piedad Córdoba. No sé cuál es el día de tu secuestro exactamente. 21 de mayo del 99. Entonces, yo me acuerdo perfectamente esos días de 19, 20, 21 y 22 de mayo, como si fueran ayer. Fueron días que me impactaron mucho. Decidí en ese momento, en el 99, sí, acompañar a Piedad a esa audiencia de derechos humanos en el sur de Bolívar, y después de estar todo un día con la gente, después de escuchar, después de percibir sus temores, para mí era claro el proyecto político que se venía en el país, que se me hace que es la parte estructural dentro de la cual se tiene que entender este texto. El colombiano del común, no es que yo me sienta diferente a ellos, pero sí tengo el privilegio de lidiar con información todo el tiempo, ve el fenómeno de la parapolítica como un fenómeno de hechos aislados, como que sí, que unos tipos decidieron aliarse con unos delincuentes. Yo no. Este viaje al lado de Piedad me da a mí la percepción de que el país estaba en manos, de que en las zonas rurales el país estaba en manos de organizaciones criminales, que las organizaciones criminales se repartían la gente como en otra época de la humanidad se repartían los esclavos y se repartían sus tierras y se repartían sus destinos como se les daba la gana, y que lo que estaba avanzando era un proyecto de sociedad que un grupo de criminales tenía planeado para el país. Estuvimos allá, estuvimos vueltos nada porque digamos el dolor, la soledad, la desprotección, la desesperanza de esta gente era una vaina muy fuerte, pero la sensación, digamos, de que nosotros habíamos ido de Bogotá a escuchar y ser testigos de ese evento, pues era un poco peligroso. En mitad de camino, regresando del aeropuerto con Piedad, yo sentí que en las siguientes cuadras nos iban ya a disparar, porque pasaban motos, había carros despacio, había como 50 personas mirándonos cuando nos salíamos a montarnos al carro. Yo me bajé y decidí dar varias vueltas a la manzana en la 26 como con 32 para ver si pues de una vez me mataban ahí cerquita a la casa. Con eso mi hija se iba a enterar rápido. Y Piedad siguió, durmió en su casa, madrugó a Medellín y en esa madrugada la secuestraron. Piedad pasó una noche con sus secuestradores o en su sitio de secuestro, y en un acto ejemplar, valga la pena hablarlo en castellano, puteando en enaguas a Carlos Castaño, a punta de argumentación, Piedad sacó su libertad, la sacó barata según ellos mismos. Y
y de las primeras cosas que hizo saliendo de su libertad y llegando a Bogotá fue ir a la oficina para decirme que Jaime Garzón estaba a punto de ser secuestrado, que estaba a punto de ser asesinado. Nosotros buscamos a Jaime Garzón como locos. Finalmente lo pudimos encontrar. Jaime Garzón empezó a tratar de alegar por su vida y le fue pues no tan bien como a Piedad Córdoba. Esos días para mí están en la cabeza, digamos que hacen parte del trauma de ser colombiano y son la antesala de mi tercer exilio que sucedió entre el 2000 y el 2001. Pero lo que les decía en relación con el libro y en relación con su aporte es que la calentura de esos momentos no reflejaba como las actividades criminales de grupos aislados, sino que reflejaba un plan criminal que había para la democracia colombiana, un plan criminal que, como lo demuestra el libro, se ejecutó sobre la democracia colombiana. Y un plan criminal que de todos modos quedará impune, porque, y allá era el punto, la parapolítica no se trataba simplemente de elegir unos concejales para que se robaran el presupuesto de unos municipios, o unos alcaldes, o unos gobernadores, o unos congresistas, sino que se trataba de entregarle la política del país a estos grupos criminales. Y la política lo determina todo, es decir, el hecho de que el expresidente de la Corte Constitucional duerma sobre una de las fosas comunes de Carlos Castaño no es casual. A mí, como colombiano, como ciudadano, me parece una vergüenza. Me parece una vergüenza que Jorge Pretel sea magistrado, pero me parece que él es simplemente la expresión de una serie de criminales que han copado inclusive las salas de nuestro sistema judicial desde hace tiempo, inclusive desde antes del gobierno del presidente de Álvaro Uribe. En ese momento la percepción nuestra era que sí, que nosotros íbamos a traer aquí las quejas a Bogotá, que íbamos a traer las narraciones del dolor de la gente del sur de Bolívar y que a los autores les iba a importar un pito, porque sabían perfectamente que el Estado, que la parte del Estado que ellos querían, es decir, que los cuerpos de seguridad, que la gran parte de las fuerzas militares, por lo menos toda la que le correspondía a las zonas rurales, que el Ministerio de Justicia y que el sistema judicial, así como iba a suceder con la Procuraduría, iban todos a quedar en manos de esta misma banda criminal. Es decir, cuando yo salí del país muy poco después, creo que estamos hablando del año 2000, definitivamente. Yo salí el 30 de mayo del año 2000 del país. Y lo que nos dábamos cuenta en el exilio es que definitivamente había una operación limpieza del país. Todo lo que tuviera materia gris lo iban a eliminar, preparando las elecciones que finalmente ganó Álvaro Uribe Vélez. Junto conmigo estaban por fuera por lo menos unos 18 periodistas. Estamos hablando de Goldman Morris, estamos hablando de Julián Parra, estamos hablando ¿de quién? De 30 más, por lo menos. Alfredo Molano. Alfredo Molano. Y la CIA armando su propio grupo en la Universidad de Notre Dame, mientras nosotros tratábamos de buscar algún refugio en las universidades todavía decentes de Estados Unidos.